Buen día, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a exponer sobre la albañilería confinada en un plano. Los integrantes son Alcántara Benítez, Alzamora Tapia, Vargas Yauri, Rocha Rodríguez y Ruiz Vega. El que le hable es Alcántara Benítez. Bueno, primero vamos a comenzar con los datos de su proyecto. No, el proyecto o el plano que hemos utilizado es de una vivienda familiar que consta de 3 pisos y una azotea y que está ubicada en la urbanización Tahuantinsuyo, Los Arabicus, número 241 a 243 en el distrito de Independencia, Lima, Perú. El dimensionamiento de elementos estructurales. El dimensionamiento se refiere a la tarea de establecer las dimensiones adecuadas de los compuestos estructurales, tales como vigas, columnas y losas, y cimentaciones, con el objetivo de garantizar que puedan resistir de manera efectiva las cargas aplicadas y cumplir con los requisitos de seguridad y funcionalidad. Este procedimiento no tiene como propósito, este procedimiento tiene como propósito asegurar que la estructura sea capaz de soportar las fuerzas a las que será sometido. El primer paso para el dimensionamiento es hallar las columnas, los muros y los dinteles. Bueno, lo que hicimos nosotros primero fue ubicar cada uno de ellos en los planos. Por ejemplo, aquí ubicamos los muros, columnas, dinteles. Y luego pasamos al dimensionamiento de áreas o de la distribución de cargas para cada piso. En esta parte primero tenemos que hallar los ejes, el eje X y el eje Y. Una vez hecho eso, hallamos la longitud mayor. Por ejemplo, en este caso la longitud mayor está en el eje X y trazamos un trapecio perpendicular al eje menor. En este caso sería al eje Y. Ese trapecio tiene que ser 4 veces el espesor del muro, nuestro muro es 0,20, entonces el trapecio vendría a tener un tamaño de 0,8 y luego se le traza en un ángulo de 45 grados hacia el muro más largo. Y una vez hecho eso, se le divide entre dos las cargas para ver cuánto soporta cada muro y a esto se le halla el área de primero una parte izquierda y luego la parte derecha y después a los trapecios. Ya. Mi nombre es Sergio Daniel. Continuando con la exposición, seguiríamos con métodos de cargas de elementos estructurales. El proceso de cuantificación de las fuerzas o cargas que inciden en los distintos elementos de una estructura confinada se denomina método de cargas de elementos estructurales en un sistema confinado. Siguiente. Eh, ¿En qué cargas actúan en nuestra estructura? Tenemos las cargas gravitacionales, incluyen el peso propio de los elementos estructurales como los muros. Comprenden cargas muertas como mobiliario, equipos, revestimientos e instalaciones, entre otros. También tenemos las cargas vivas, engloban cargas móviles como personas, vehículos y equipos en movimiento. Involucran cargas temporales como aquellas generadas por almacenamiento o concentradas en áreas específicas. También tenemos las cargas sísmicas. Son originadas por eventos sísmicos o terremotos, capaces de generar fuerzas horizontales significativas en la estructura. Siguiente. Para realizar el método de cargas lo dividimos en dos partes. Primero se realizó el método de todos los muros acabados y losas. Para eso tenemos nuestro cuadro de métodos, en el cual tenemos la descripción, el número de veces, el largo, el ancho y la altura, como también el área, el peso específico y el peso propio. Ya tomando en cuenta los datos, se obtuvo las cargas muertas en un total de 5,66 y las cargas vivas en 1,624. Siguiente. Luego metemos las columnas y vigas, en las cuales solo se obtuvo la carga muerta que sería 0,612. Siguiente. Luego de realizar el método se obtienen las cargas totales, cuáles serían las cargas vivas y las muertas. En muros acabados y losas tenemos las cargas totales en carga muerta 625,364 y cargas vivas 198,554.
En columnas y vigas tenemos carga muerta, columnas sería 51.319 y finalmente sumamos las cargas para obtener el peso en toneladas por metro cuadrado que sería 871,21 toneladas por metros cuadrados. De ahí así, paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar la densidad de muros. Bueno, ordenamos la cantidad de muros que hay en X y en Y y colocamos la longitud, el espesor y el área de cada uno de estos para luego multiplicar la longitud por el espesor para sacar el área en metros cuadrados, en X y en Y. ¿No? Aquí vemos los dos cuadros que encontramos la cantidad de muros en X y en Y y bueno, primero lo que hacemos es encontrar la longitud y luego el espesor, ¿no? En este caso en X1 sería 0,55 por 0,25. Se multiplica y se encuentra el área en metros cuadrados que sería 0,1375. Esto se repite en todo el procedimiento, en ambos cuadros, en que sería en X y en Y, para luego encontrar el área en dirección X y en Y, ¿no? Lo cual se utiliza, perdón, encontramos sumando todos, ¿no? Encontramos la sumatoria en X del área de metros cuadrados, siendo 12,925 metros cuadrados, y en Y la sumatoria sería 27,4375 metros cuadrados. Luego, continuando, continuando con la densidad de muros, vamos a aplicar una fórmula para encontrar la densidad de muros, ¿no? Para ver si es adecuada o no es adecuada, para al final compararlas, ¿no? Con la fórmula del área de muro sobre área de planta típica, igual en X y en Y, ¿no? Se repite. Aplicamos la misma fórmula y encontramos el resultado. Y luego vamos a encontrar la densidad mínima de muros. Eh, ya, vemos que la zona sísmica es de zona 4, perdón, ¿no? Que es 0,45. El uso de edificación es vivienda. El tipo de suelo es 1,2 y el número de pisos es 4. Esto se repite en X y en Y. Luego reemplazamos la fórmula, que sería 0,45 por 1 por 1,2 por 4 entre 56. Y luego encontramos el resultado, ¿no? En X y en Y es lo mismo. Y luego aquí nos pide comparar la densidad de muro para ver si es mayor, para ver si cumple, ¿no? Y, y la densidad mínima para ver cuál cumple. Bueno, aquí vemos que en X sí cumple, siendo mayor, y igual en Y cumple también porque es mayor, ¿no? Sí cumple en X y en Y. Bueno, le paso a mi compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, mi nombre es Fabricio Rocha Rodríguez. A mí me ha tocado análisis sísmico y verificación. La evaluación de la capacidad de una estructura para resistir las fuerzas generadas por eventos sísmicos se le conoce como análisis sísmico y forma parte integral del proceso de diseño estructural. Estos procedimientos se implementan con la finalidad de asegurar la seguridad de la estructura y salvaguardar las vidas humanas ubicadas en su interior. Sigue, por favor. Bueno, siguiendo en el análisis sísmico, primeramente debemos de verificar en qué zona está ubicada la edificación. En nuestro caso está ubicada en Lima y según la tabla 1, el factor de zona sería zona tipo 4 y Z sería 0,45. Para la tabla 3, el ingeniero nos dio un factor como general que sería 1,2 y para la tabla 4 igualmente. Según la tabla 5, que es la categoría de edificación, eh, en nuestro caso es una edificación común y por eso el factor U sería 1. Y para la tabla 7, el sistema estructural, que en este caso es una albañilería confinada, y el coeficiente básico de reducción sísmica sería 3. Sigue, por favor. Bueno, y para el metrado, se podría decir, entre comillas, se multiplicaría, no, perdón, para el peso total de la edificación, se tendría que multiplicar la carga muerta por la carga viva y por el número de veces, que en este caso, como es un
proyecto que no es igual los pisos, se hace por separado y dando un resultado que el peso total de la edificación es 785 toneladas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Pedro Fernando Alzamora Tapia y voy a hablar sobre las conclusiones de albañilería confinada. La adecuada determinación de dimensiones es esencial para salvaguardar la seguridad y estabilidad de las estructuras, asegurando su capacidad para resistir las fuerzas y deformaciones a la que estarán sujetas durante su periodo de utilización. Es recomendable seguir las normativas establecidas para el diseño estructural, ya que éstas proporcionan directrices y criterios que aseguran la integridad y confiabilidad de la estructura. Al realizar modificaciones en los planos, también es imperativo considerar el aspecto arquitectónico correspondiente. Algunas recomendaciones que podemos sugerir es considerar estrictamente los establecimientos y aplicar en forma apropiada la norma técnica de edificación E070 para los procesos de construcción de albañilería confinada. Asimismo, recomendamos que la prevención de los riesgos laborales debe planificarse desde el principio del proceso constructivo. Por eso, a la vez que se redacta el proyecto, deben estudiarse los riesgos laborales que conllevarán la realización de la obra y las medidas preventivas necesarias para eliminar, reducir o controlar dichos riesgos. Eso sería todo por parte de mi grupo. Muchas gracias.